Llevaba mucho tiempo intentando hacer una prueba de una moto eléctrica, ya que desde la primera vez que me subí a una, algo cambió en mí. No sabría cómo explicarlo. De hecho, a mi modo de entender la moto, las motos eléctricas son el anticristo. Y así lo pensaba, hasta aquel fatídico día que me dejaron probar una. A lo largo de esta videoprueba os enseñaré sus ventajas y desventajas, y quién sabe, a lo mejor al final del vídeo algo cambia también en vuestro interior. Hoy os traemos la BMW C-Evolution, el primer scooter eléctrico del fabricante alemán. Sin duda llama la atención, no hay nadie que no se gire al verlo pasar, los que no se giran por su diseño lo harán por la ausencia de ruido. Su diseño es atractivo, su combinación de colores contrasta con su parabrisas ahumado y sus grandes retrovisores con intermitentes LED integrados. El frontal está presidido por una luz de día, flanqueada por un bifaro. La parte trasera es afilada, jugando con las líneas y colores para darle un aspecto de velocidad. Su tamaño es considerable. Teniendo en cuenta que la gran batería es la condicionante del diseño general, BMW ha logrado que no afecte a este. La batería es la parte central del chasis, estando la parte delantera y la trasera ancladas a la misma. El cuadro de instrumentos es una pantalla LCD que nos ofrece multitud de información, desde el estado de la batería hasta la autonomía, pasando por el consumo en kilovatios hora, recuperación energética, etc. El motor del C-Evolution es un motor síncrono con refrigeración líquida. Genera una potencia nominal de 15 caballos. Esto lo hace apto para llevarlo con el A1 o el carné de coche. Sin embargo, su potencia máxima es de 47 caballos y unos considerables 72 Nm de par. Su batería tiene una capacidad de 8 kWh. Según el fabricante podemos tener una autonomía de hasta 100 km por ciudad. Vayamos a lo que importa, es hora de probarla a fondo. Tan solo subirte te das cuenta de su tamaño. Es muy ancha, por suerte el asiento se estrecha en su parte delantera y las plataformas están recortadas para poder hacer pie con más facilidad. El asiento es muy grande, te puedes acomodar a la perfección, su postura es erguida, es bastante más cómoda de lo que me esperaba en un principio. Todavía me es extraño encender una moto y no escuchar nada. Lo único que nos indica que el C-Evolution está encendido es una flecha hacia adelante en el panel LCD. Aquí viene el primer pero. Para sacarla de donde está aparcada he de salir hacia atrás, y con un peso de 246 kilos podría ser una faena. Por suerte contamos con marcha atrás. En ciudad se comporta mucho mejor de lo que me esperaba. Pese a su peso, BMW ha centrado mucho las masas y ha conseguido un centro de gravedad muy bajo. Se comporta como cualquier maxi scooter. Bien, esto no es del todo cierto. Las aceleraciones son sorprendentes, por no decir otra cosa. Diría que solo hay uno o dos scooters capaces de salir más rápido. De hecho, tienes que ir muy atento al velocímetro. Es muy fácil sobrepasar el límite legal en poco más de 3 segundos. Nos podemos mover con relativa facilidad entre el tráfico. Sus suspensiones son firmes. Contamos con una horquilla invertida con barras de 40 mm y un amortiguador regulable en precarga. Podrían ser un poco más confortables, ya que son muy directas. El C-Evolution cuenta con 4 modos de conducción. El que nosotros más hemos usado ha sido el Dynamic. Este da la máxima aceleración y la máxima regeneración. Cada vez que soltamos el gas o frenamos, recuperamos un poco de energía para la batería. Usando bien la regeneración, podemos ampliar el alcance entre un 10 y un 20%. Otro modo que hemos probado para hacer una pequeña ruta ha sido el Eco Pro. Este nos limita la aceleración y nos da la máxima regeneración. También contamos con el Row, que nos limita la regeneración, y el Sail, que no recupera energía. En autovía vamos bastante bien. Habría estado mejor algo más de protección aerodinámica, pero supongo que con un parabrisas más alto su autonomía se vería afectada. Por muy scooter y por muy eléctrico que sea, no se va a librar de nuestras pruebas en carretera. Su aceleración me sigue sorprendiendo. El C-Evolution cuenta con un sistema de control de par que actúa a modo de control de tracción. Acelerando a fondo, al neumático trasero de 160 le cuesta mantener la tracción. Las primeras sensaciones en carretera son muy buenas. Es muy estable, pensaba que iría un poco peor debido a su considerable peso. Sin embargo, se comporta muy bien. El conjunto de frenos consta de 3 discos de 270 con pinzas de 2 pistones, 2 en la rueda delantera y 1 para la trasera. Si a esto le sumamos el freno motor al máximo, las frenadas son contundentes y nos detienen en pocos metros.
Todavía echo en falta el ruido del motor. Tan solo se oye un silbido cuando vamos despacio. Cada vez me da más confianza y voy subiendo el ritmo. La autonomía baja más rápido de lo que me esperaba. De momento, este es el único punto débil que le encuentro. La verdad es que para ser un scooter se comporta mucho mejor de lo esperado. Su par todavía me sorprende, y eso que ya llevo varios días con él. No se lo digáis a nadie, pero es una lástima que esté limitado a 128 km/h. Las suspensiones se comportan a la perfección. En ciudad se me antojaban un poco duras, pero en carretera funcionan muy bien. En los cambios de dirección y si fuerzas la entrada en curva notamos el peso y las inercias que genera. Y más teniendo en cuenta que no está diseñada ni por asomo para este tipo de conducción. Hemos rodado en todo tipo de condiciones. Carretera, autovía, ciudad y a pasárselo bien. Solo y acompañado. Durante nuestra prueba hemos tenido una autonomía media de 75 km. Rodando con el modo EcoPro con pasajero y a ritmo de tráfico podríamos haber llegado hasta unos 90. Por otro lado, con el modo Dynamic, conduciendo de forma deportiva, no llegamos a los 50. Esta prueba me deja buen sabor de boca. El C-Evolution está entre las mejores motos eléctricas. Cuenta con soluciones muy interesantes, como la marcha atrás, el control de tracción o el freno de parking, que se pone solo al poner el cabete lateral. Sin embargo, si quieres tener una buena autonomía, tienes que ir muy pendiente de regenerar energía y no pasarte con el acelerador, o lo que hacía yo, que era poner el modo EcoPro. Pensaba que el rodar con pasajero afectaría mucho a la autonomía. Por suerte, no es así. Esto es un punto muy a favor para este scooter. Yo lo veo especialmente indicado para nuestros desplazamientos diarios, siempre y cuando no sea mucha distancia o tengamos donde cargar, aunque tampoco descarto alguna salida a desayunar, siempre y cuando haya un punto de recarga o nos dejen un enchufe. Eso sí, el desayuno te lo tomas con calma, porque la batería tarda unas 4 horas para obtener una carga completa. Si llegas con un 40 o 50%, en poco más de 2 horas estará totalmente cargada. Nosotros hicimos una pequeña ruta de 65 km de ida y otros tantos de vuelta, con pasajero, por carretera, autovía y un poco de ciudad. Y es una experiencia que recomiendo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal.